¿Cómo se van a componer los centros de votación? O mejor dicho, los colegios electorales. Pues los colegios electorales estarán compuestos o integrados, como se les quiera decir, como usted quiera decirle, por 4 miembros, por 4 integrantes, por 4 militantes o dirigentes del PRM, los cuales serán escogidos de la lista propuesta por las dos corrientes. Dichos centros estarán representados por un presidente, un secretario o secretaria y 2 vocales. El primer vocal debe pertenecer a la corriente del presidente, es decir, de quien aspira a la presidencia del partido. Y el primer vocal es que corresponde al presidente del partido. El segundo vocal debe pertenecer a uno de los candidatos a secretario o secretaria general del partido, de los que aspiran a secretario general o a secretaria general. Ahora bien, ¿cuáles son las atribuciones de esos funcionarios, de esos 4 funcionarios que deben manejar el centro donde se va a llevar a cabo esa convención? El presidente, como decíamos el otro día, es la principal figura, la principal autoridad de ese colegio electoral y recibe en compañía del secretario de ese colegio electoral los materiales que deben estar presentes en ese colegio electoral y que deben llegar, o sea, deben entregárselo a ellos los miembros de la comisión locales organizadoras, en el exterior de las comisiones organizadoras de las seccionales. Debe el presidente de ese colegio electoral conservar las cédulas y los credenciales de los demás integrantes de ese colegio electoral, pero también de los funcionarios, es decir, de los representantes de los candidatos a presidentes y de los representantes de los candidatos o candidatas a secretarios general. Otra responsabilidad del presidente es firmar y sellar las boletas en compañía del secretario o secretaria de ese colegio electoral. Y debe también entregar las boletas a los electores para que ellos tengan el sagrado derecho de ejercer el voto siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el propio partido, la propia comisión organizadora y también la Constitución de la República Dominicana. El presidente debe también extraer las boletas de las urnas para su clasificación cuando termina ya el proceso de votación. Y además, otra responsabilidad que tiene que hacer ese presidente es mostrar las boletas cuando las esté trayendo de las urnas al final del proceso a los delegados de los candidatos a presidente y secretarios generales que estén ahí en el recinto, así como también a los demás miembros de ese colegio electoral, es decir, al secretario y a los 2 vocales restantes. Además, debe el presidente realizar junto a los demás miembros del centro y los delegados el escrutinio final para que pueda ser asentado ese escrutinio en las actas de recogida de información que al final tienen que llenar. Y debe el presidente firmar y sellar esa relación de votación o escrutinio y demás actas del centro o de ese colegio electoral. Otra responsabilidad del presidente es transportar al centro de acopio que tiene la comisión organizadora local, en el exterior las comisiones organizadoras de las seccionales que tienen ya ubicado su centro, los materiales y la relación, es decir, el acta que se obtuvo en ese colegio electoral donde él preside esas funciones. Al presidente entonces se le agregan el secretario, pero el secretario tiene sus funciones, algunas o casi todas coinciden con las mismas funciones que tiene el presidente.
Y reitero que el secretario debe ser una persona que esté vinculado a uno de los candidatos a la Secretaría General del partido. Entonces el secretario, oiga bien, el secretario llena tanto las actas de inicio, cuando se vaya a iniciar el proceso en ese colegio electoral de apertura, también el cierre, las actas de cierre, el de escrutinio correspondiente a ese centro de votación. Él debe, el secretario junto al presidente, firmar y sellar las boletas que se le entreguen a cada uno de los electores que concurren a ese colegio electoral. Pero el secretario también debe recibir las cédulas de los electores del colegio. Y entonces el primer vocal asume la función de pasar a representarlo, a sustituirlo en ese instante. También el primer vocal le informa al presidente de la presencia, si acude por una razón u otra una persona que tenga algunas deficiencias físicas, algunos problemas de salud, problemas de embarazo, problemas de impedimento físico, problemas de envejecientes, debe informarle al presidente para que éste coloque en primera posición a los que tengan esa condición y puedan ir a ejercer el voto. Podamos ayudarlos a que puedan salir rápido de ese recinto donde el colegio electoral está funcionando. Además, el primer vocal debe empaquetar los materiales sobrantes con las boletas, las casetas, etcétera, y transportarlo. O sea, prepararlo para que sea transportado, como dije anteriormente, por el presidente y el secretario general. O sea, él debe recoger, preparar todo eso el primer vocal. Las funciones del segundo vocal de esos centros que van a funcionar el domingo, que van a ser muchos miles de centros que van a funcionar el domingo, porque decía que 521,000 dominicanos van a participar, van a ejercer el derecho a elegir en sus próximos dirigentes en el Partido Revolucionario Moderno. Entonces el segundo vocal, sus funciones son cooperar en la instalación del centro, o sea, en la instalación del colegio electoral, en el centro donde se esté llevando a cabo ese colegio electoral. Debe también verificar en el padrón de electores que el elector que llega a ese centro pertenece a ese centro, y entonces él informa de su orden en el padrón. Es decir, que si yo soy el vocal y llega alguien, lo primero que yo tengo que hacer es identificar que ese ciudadano, o esa ciudadana que ha llegado, está en ese padrón de electores, y entonces además decirle el orden que tiene en el número, en el listado que llega desde la República Dominicana. El número puede ser desde el 1 hasta el 600, podrá tener el 1, podrá tener 500, 600, 400, etcétera, etcétera. Depende de la cantidad de electores que hayan en ese colegio electoral. Además, acompaña junto al presidente y demás miembros en el transporte de los materiales al centro de acopio que tiene la comisión organizadora. Eso es después que termine ya el proceso de votación en ese centro donde funciona ese colegio electoral. Un proceso electoral como el que se va a celebrar el domingo 18, que va a llevar a cabo el Partido Revolucionario Moderno, tiene 5 etapas. La primera etapa de ellas es la preparación del lugar donde se va a llevar a cabo ese proceso. En esta etapa, dentro de esos 5 etapas que tiene el proceso de convención, el presidente y el secretario
Previo al llamado, se dirigen a la comisión local organizadora para retirar los materiales o utensilios propios que se van a necesitar para poder montar el colegio electoral donde va a operar ese colegio electoral. Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades. Los funcionarios del centro, entonces, acudirán a ese recinto, deben acudir al recinto, tienen que acudir al recinto donde se va a llevar a cabo la votación el día anterior. Es decir, el sábado, todos los funcionarios del centro donde va a operar el colegio electoral, los miembros de ese colegio electoral, los funcionarios de ese colegio electoral deben acudir el sábado 17 a ese lugar a inspeccionar, y deben también hacer lo posible para constatar cuál es el estado del sitio, del lugar de donde se va a llevar a cabo ese proceso de votación, y confirmar además que ese lugar que han seleccionado, quien lo haya seleccionado, reúne las condiciones adecuadas de tanto eléctrica, de ventilación y del propio espacio para poder operar como tal ese día ese colegio electoral, como también para asegurarse que el mismo está disponible para el día siguiente, o sea, para el domingo, que el domingo ya hay un contrato que establezca que va a funcionar, porque aunque esté funcionando el sábado, si al otro día o si le dicen a esa comisión que no lo van a rentar o que no va a funcionar, pues tienen indudablemente que correr inmediatamente para la comisión organizadora local y decir la situación en la que se encuentra el local donde ellos han ido. El segundo nivel que tiene, o sea, la segunda etapa que tiene este proceso convencional, es la instalación o la apertura, como algunos quieran decirle, del centro y del colegio electoral. Muchas veces confundimos mucho el colegio electoral con el centro. El centro es donde opera, pero el colegio electoral es el que tiene, que se instala para donde opera es el proceso de votación. Entonces, la instalación o apertura del centro. Los 4 funcionarios, es decir, el presidente, el secretario y los 2 vocales, deben llegar el domingo 18 a donde van a votar, donde se va a llevar a cabo las votaciones, a las 7 de la mañana. Y además deben estar ahí a las 7 de la mañana los delegados del presidente, de los presidentes que participan, así como los delegados del secretario, si es que lo tienen, deben estar presentes a las 7 de la mañana del domingo que viene, del domingo 18. Y se presentan entonces a ese recinto donde va a funcionar ese colegio electoral que ya previamente ha estado identificado y que debe la gente conocer, los militantes conocer, que va a operar ahí. El presidente de ese colegio electoral, que ya estando en el recinto donde operará ese colegio electoral, el presidente con credenciales y cédula a mano procederá a identificarse frente a los otros que están presentes ahí, frente al secretario, los 2 vocales y los delegados de los presidentes y de los secretarios generales. Y entonces, Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades. Con esa documentación, el presidente se debe requerirle, tan pronto ya se identifica, a los demás integrantes del colegio electoral que le hagan entrega formal de su cédula y de la documentación como tal que lo acredita a ellos en ese colegio electoral, y se debe quedar con ellos hasta
el final del proceso que se lleva a cabo en ese colegio que opera en ese recinto. El presidente entonces procederá a destapar, porque está en una urna, en una caja sellada, los materiales con la ayuda de los demás miembros del centro, con la ayuda del secretario y con la ayuda de los dos vocales. Se lo colocarán entonces las urnas A, B y C. O sea que van a haber 3 urnas en ese centro de votación. Ese centro de votación, habrán 3 urnas para ese colegio electoral. Frente a la mesa donde estén ubicados esos funcionarios, el presidente y el secretario, los dos vocales, frente a la mesa se deben colocar esas 3 urnas para que tengan acceso los votantes a depositar en ella las boletas correspondientes en cada una de esas urnas, en la urna A, en la urna B y en la urna C. Acto seguido, se seleccionará un espacio en el centro que permita la privacidad del voto. Buscará un lugar donde puedan votar, que la persona pueda votar sin ningún problema, que le garanticen la privacidad de que nadie esté molestándolo para que vote por Juan o por Pedro, y que además también los funcionarios y los delegados que también puedan ver que está ejerciendo el derecho y no vaya a coger y doblar la boleta que tiene, a llevársela y a meter otra boleta que no tiene nada que ver con esto. Entonces, eso es lo que tiene que hacer en ese momento el presidente. El tercer proceso, ya instalado en el centro de votación, ya instalado el colegio electoral, viene entonces lo que se conoce como el proceso de votación. El proceso de votación, si los funcionarios llegaron a las 7 de la mañana como establece el reglamento y tienen que hacerlo, llegada ya la hora de votación que debe abrirse, la votación debe comenzar a las 8 de la mañana. Y luego de los miembros y delegados del centro ejercer el derecho al voto, es decir, que lo primero que van a votar va a ser precisamente los que componen ese colegio electoral, el presidente le ordena al primer vocal, recuérdense que hay 2 vocales, al primer vocal, que haga pasar a los electores que ya previamente han organizado en una fila fuera de ese espacio donde se va a llevar a cabo el proceso sagrado de votación. Y debe, como dije anteriormente, dársele prioridad para que pasen de primero a las personas envejecientes, a las personas discapacitadas, a las mujeres embarazadas o también a las mujeres que anden con niños pequeños en sus brazos. Debe dársele prioridad en primer lugar a esa persona para que puedan ir a ejercer el derecho al voto cuando se da apertura a ese proceso electoral a las 8 de la mañana. El orden para votar es el siguiente: primero el presidente, segundo el secretario y después los 2 miembros del colegio y finalmente los delegados del presidente o de los candidatos a presidente y de los candidatos a secretario general. Entonces luego vienen los militantes que son electores en ese colegio electoral. El voto, lo establece bien claro el reglamento, debe ser personal y debe ser secreto. Es decir, que usted no puede mandar su cédula con otra persona para que vote a nombre suyo. No, eso no se puede permitir. Y además debe ser secreto. A menos que, aquí hay siempre una excepción, toda regla tiene su excepción, es que usted sea un no vidente o usted no sepa cómo hacer las cosas por la edad que tiene. Entonces usted le dice al presidente que usted quiere que una persona, quien sea, le acompañe para que pueda ayudarlo a votar. Es la única excepción que hay. Entonces, el votante, cuando entra al recinto, ya instalado el colegio, entrega su cédula, como dije anteriormente, al secretario, y este a su vez
el secretario se lo entrega al segundo vocal, quien verificará en la lista de electores, como dijimos anteriormente, o mejor dicho, en el padrón electoral del PRM, que es un padrón cerrado, que dicho elector figura en el mismo. Y entonces le informa, este segundo vocal le informa al presidente que sí está ahí, que sí aparece, y en alta voz le dice incluso el número que está en la lista de electores o padrón, para que los delegados que están alrededor ahí confirmen que realmente es un votante, es un militante que está en condiciones de votar en ese recinto electoral. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos segundos con ustedes. Por un PRM más unido. Nosotros hemos tenido una dirección internacional que lo que vive es en competencia con las estructuras de todas las seccionales. Y eso es lo que hay que evitar. Por un PRM más fuerte. Confianza, dignidad, trayectoria. Para construir una dirección internacional para todos. Ramón Ceballos, presidente del Comité Internacional. Con él, ganamos todos. Doctor Ramón Ceballos en Una Hora de Verdades. Decía que tendrán varias boletas. El presidente debe entregarle al elector, cuando ha sido identificado por el segundo vocal, la boleta A, la boleta A1, la boleta B y la boleta C, debidamente firmadas y sellada por el presidente y por el secretario general de ese colegio electoral. Luego el elector, con toda esa sábana que grandísima, hay boletas ahí que tienen más de 120 candidatos. Luego ese elector se dirigirá a la caseta de votación, que debe estar frente a la mesa donde están el presidente y el secretario y demás integrantes del colegio de votación, de donde entonces él procederá a marcar a los candidatos nacionales y a los candidatos municipales, a los candidatos locales, en el caso de las seccionales, a los candidatos de las seccionales, que es lo que se van a elegir, porque en las seccionales solamente se van a elegir los candidatos nacionales, es decir, presidentes y vicepresidentes, secretarios y subsecretarios, y entonces los dirigentes locales de la seccional, que serán los presidentes también, vicepresidentes, subsecretarios de esa seccional. Entonces, en la boleta A, tienen que estar pendientes de que estas boletas no pueden manosearse mucho y dejar que la tinta salga de un lado a otro en el lugar que se esté marcando. El elector no puede dejar ver que está haciendo ni a quién está marcando. Entonces ese elector, cuando ya ha marcado sus boletas a la persona por la que va a votar, se dirigirá a las urnas y depositará la boleta A en la urna A, la boleta A1 en la urna A1 y la boleta de la convención de la seccional en la urna que está acreditada para tales fines. Y entonces se va a dirigir a otra vez donde el segundo vocal, y ahí va a firmar el padrón y va a estampar sus huellas, y se le devolverá entonces la cédula y se retira ese elector del centro. Entiendan esto bien, es decir, que cuando termine de votar tiene que ir el votante donde el segundo vocal y firmar el padrón donde él está, pero además tiene que estampar sus huellas. Eso va a dar transparencia y legalidad a los resultados que salen de ahí. Entonces el segundo vocal le entrega su cédula a la persona que llegó a votar y este se retira sin entrar en conversaciones con ninguno de los integrantes del colegio electoral que están en ese momento funcionando. ¿Cómo va a marcar? Tiene diferentes opciones para marcar. Primero puede marcar con una X, o puede marcar con el signo de más, o puede marcar con el signo de menos. Es decir, una X con el signo de más
o con una rayita. Puede marcar que es el signo de menos. ¿Dónde debe hacerlo? Debe hacerlo esa marca encima de las fotos de los candidatos a presidente o secretarios. Encima de los candidatos a presidente y a secretario. Nada más puede votar por un candidato a presidente y por un candidato a secretario. No importa la cantidad que haya. Segundo, al igual que los demás cargos nacionales, va a marcar en el caso de la boleta A, que es la boleta que lleva a los candidatos a presidentes nacionales, los 4 presidentes nacionales, hay 120 candidatos a vicepresidentes. Y de esos 120 candidatos a vicepresidente tiene derecho a escoger uno, tiene derecho a no escoger a ninguno y tiene derecho a escoger hasta 21. O sea que puede marcar 21 rayitas encima del número de esa persona que está votando. Tiene que tratar de no pasar raya para otros que estén en el lado, porque entonces esos votos son nulos, porque está marcando 2 a la vez y es uno que usted tiene que marcar en ese ahí, 1 a 1. Entonces, en la votación, ya al final del proceso de votación, pues estamos llegando al final, viene lo que se conoce como el procedimiento de escrutinio, que concluidas las votaciones se inicia el procedimiento de escrutinio. Para ello se retiran todos los materiales que hay encima de la mesa de trabajo donde está el presidente, el secretario y el segundo vocal, y dejan solo la relación de votación que hay, es decir, la lista de electores o padrón electoral. Doctor Ramón Ceballo en Una Hora de Verdades. Deben dejar ahí también el sello, el papel, los bolígrafos y cualquier otro documento indispensable para realizar el escrutinio. Eso es lo único que pueden dejar ahí. Después lo otro tienen que moverlo de ese lugar donde está la mesa. Se procede entonces a abrir las urnas, comenzando precisamente por la urna A, la A donde van las boletas de los presidentes y vicepresidentes, que es la misma boleta, para confirmar que no se haya depositado boletas de otros niveles en esa urna. Pero si hay una boleta de secretario que la depositaron por las razones que sean en la urna A, o sea, la boleta, una de las otras boletas, se coge, se saca esa boleta y se ubica en la mesa que le corresponda, en la urna que le corresponda, se ubica esa boleta. Igual procedimiento se hace también de verificación a los demás niveles. Luego se procederá al conteo de las firmas que el segundo vocal le tomó en el listado que tenía el segundo vocal, le tomó a cada uno de los que participaron. Por eso es importante que usted, además de votar, usted firme antes de salir del colegio electoral donde usted le ha correspondido ir a votar. Y además, entonces, se comenzarán entonces a contar ese proceso. Al final, pues, la última parte es el contenido del acta de escrutinio, que muchos le llaman el acta de votación. En esa acta de escrutinio tiene que tener el número del centro de votación, el número del colegio asignado en ese centro de votación, porque pueden haber varios colegios electorales en un mismo centro de votación, la cantidad de electores que corresponden al centro de votación, o sea, a ese colegio, la cantidad de votos emitidos, la cantidad de votos válidos en letras y en números. No es que permitan que solamente lo pongan en número, porque después aparecen algunos vivos que le ponen una rayita en número y letra. Y las firmas de los miembros del colegio electoral, las firmas de los delegados o de los delegados o delegadas de los candidatos o candidatas, y la cantidad de boletas nulas que pasaron en ese momento. Debe también contener las boletas anuladas que han habido ahí.
Posteriormente, como dijimos al principio, el presidente, el secretario y los dos vocales deben trasladarse al lugar de la comisión organizadora local o comisión local organizadora, como le quieran llamar, conocida como CLO, a depositar todo lo que ha ocurrido, los materiales restantes como el acta oficial en ese centro donde lo estarán esperando la comisión local organizadora. Nosotros pues esperamos que esto le haya servido de instrucción de algo a ustedes, los que han estado con nosotros escuchándonos. Hemos hecho este programa hoy por la importancia de este partido político y el interés, la necesidad de que tenemos mucha gente que de aquí salgan las cosas lo mejor posible, que de aquí salgan las cosas como deben salir y espera la población. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y hasta mañana, si Dios quiere, en otro programa similar. Una hora de verdades. Compartan en sus perfiles este programa de hoy. Por un PRM más unido. Nosotros hemos tenido una dirección internacional que lo que vive es en competencia con las estructuras de todas las seccionales. Y eso es lo que hay que evitar. Por un PRM más fuerte. Confianza, dignidad, trayectoria. Para construir una dirección internacional para todos. Ramón Ceballo, presidente del Comité Internacional. Con él, ganamos todos.